produce un hecho extraordinario. Habla Carlos Saúl de la Rúa, como yo familiarmente lo llamo, desde el 10 de diciembre del año pasado. Antes era el candidato Fernando de la Rúa, y el 10 de diciembre quedó rebautizado por sus actos, Carlos Saúl de la Rúa. Y dice, bueno, las cosas tan sesudas, enérgicas, de grandes lineamientos y horizontes con que nos acostumbra. Y después habla Mancinea, que es el enanito que tiene al lado. Y Mancinea, muy ufano, saca un texto que acababa de recibir por fax, que era el espaldarazo que el Fondo Monetario Internacional les estaba dando, y que de la Rúa no había podido leer él porque todavía no había llegado. Estaban desesperados esperando que el Fondo Monetario, algún burócrata del Fondo Monetario, les impartiera la bendición, que en otras circunstancias puede impartirla el Papa, un obispo, etc., y aún un párroco de un humilde distrito, pero aquí llegaba la bendición del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estos no son solamente entreguistas, son entreguistas, entregados, son la peor calamidad que se puede haber servido sobre el país. Ahora, ¿quiénes son ellos? No son nada. Ellos son el imperialismo, palabra que alguna gente tiembla antes de decir. Se dice los poderes multinacionales. Yo a unos amigos que observaba eso en un texto que me proponía. Hablan del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial. ¿Por qué no hablan del imperialismo? ¿Está prohibida esa palabra? La lucha de clases, como Nietzsche demostraba, o la lucha nacional, se daba en el orden de las ideas, hablaba de la colonización ideológica. Pero también se da en el orden del idioma. Hablemos de la colonización lingüística. Se apoderan no solamente de nuestro cerebro, cerebelo y médula espinal, sino que se apoderan de nuestras palabras. Entonces nosotros decidimos enfrentar a eso. Lo llamamos Fondo Monetario, bla, bla, bla. Y no le llamamos imperialismo porque la lucha de clases nos cierra esa puerta a nuestra lengua y a nuestra laringe. Y estaba comentando en un articulito el caso de República Bananera. Es tan común decir que la Argentina se ha convertido en una república bananera. En Inglaterra, supongo que bajo la influencia del compañero Moyano, los camioneros comenzaron a cortar rutas. Y entonces un vocero de prensa dijo, esto no es una república bananera. ¿Y qué es una república bananera? Una república bananera es una república en que los monopolios bananeros, los chupasangres bananeros, el imperialismo, han sometido al hambre, a la tiranía, al desequilibrio político, al atraso. Es decir, hablar de república bananera es tomar como paradigma de lo malo a las principales víctimas de la situación. Es como si yo digo, es un conventillero, especialmente aplicado a las mujeres. Es una conventillera. Ay, ¿vos de dónde sos? O un villero, una villera. Se toma al más oprimido de nuestros semejantes, y en este caso de nuestros compatriotas, como paradigma de lo despreciable. Lo despreciable son los que llevan a la gente a las villas, los que encierran a las familias en los conventillos y los que transforman a nuestros hermanos más oprimidos que nosotros todavía de Latinoamérica, en América Central, también en paradigma. Entonces, que nos digan que somos una república bananera y que sacar pecho, sí, y a mucha honra. No somos un país imperialista y asumimos nuestra condición de oprimidos para combatir contra ella. Bueno, este es el mensaje que estamos compartiendo, que es un mensaje de liberación nacional.
Bueno, ¿cuál es en definitiva el gran norte al que tenemos que apuntar? A reeditar en otro periodo histórico lo que Irigoyen planteó hablando de los partidos del régimen, variantes de una misma ignominia. Son todos variantes de una misma ignominia. Y lo que Perón sintetizó, Braden o Perón, es decir, antagonizando al sistema en su conjunto, con su derecha, con su centro, con su izquierda, con sus reaccionarios y sus progresistas. Si nosotros no logramos antagonizar al sistema, entonces seremos parte del sistema. ¿Para qué antagonizar el sistema? Para crear un nuevo eje de poder popular. Un nuevo eje de poder popular que aspire al gobierno formal y al real, por los caminos que la historia vaya indicando. Y quiero terminar con un recuerdo de nuestra historia, que está en el fundamento del espíritu democrático que anidan los grandes sectores populares. El día 14 de agosto, mire que memoria tengo, de 1806, se reúne un cabildo abierto, es decir, un conjunto, es decir, los cabildantes, más gente distinguida, un puñado, algunas decenas, para determinar qué hacía. Y el espíritu de esa gente en general era decirle a Sobremonte: volvé, que hemos echado a los ingleses, Belfort está preso. Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron lo que en aquella época era una multitud, más de 5.000 personas, en una sociedad de 60.000, donde las mujeres no iban a las manifestaciones, los esclavos, etc. Es decir, un porcentaje de la gente libre masculina apabullante. Y esos empezaron a golpear. Y les recordaron a estos cabildantes y señorones que o lo deponían a Sobremonte y establecían un poder de facto, como era el de Liniers, después lo fusilamos, una de dos: o hacían eso o iban a terminar muy mal. Entonces el equilibrio entre la calle y lo institucional se simbolizaba de un modo categórico. El centro del poder está en la calle, no solamente en los piquetes o en las manifestaciones, está en la calle, el poder social de las fuerzas fundamentales. Gracias. Gracias.